De que estamos aquí una vez más reunidos, una iglesia unida, una iglesia en armonía, en amor, en hermandad, hermanos. Gracias a Dios porque nos da este privilegio, ¿verdad?, de poder disfrutar su presencia, poder alabarle y adorarle, mis hermanos. Invito a mis hermanos que nos pongamos en pie, abramos nuestras Biblias y que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 28 al 31. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31. El tema de esta mañana, hermanos, es ¿por quién te dejas guiar? ¿Por la fe o por el temor? Amén, hermanos. Amén. Que lo tengan, me dan fuerte amén y damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Amén. Mateo 14, 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oremos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y amado Dios, le damos la gloria y la honra a usted en esta hermosa mañana, Señor, porque nos ha permitido poder estar en este lugar, Señor. Pedimos en esta hermosa mañana que sea usted hablándonos a nuestro corazón, Señor, a nuestra vida. Que sea su Santo Espíritu quien ministre este tiempo, que sea su Santo Espíritu que tome el control de cada una de nuestras vidas. Y que sea su Santo Espíritu que nos edifique, que nos hable, Señor. Que cambie y transforme nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que solamente su palabra y su Santo Espíritu tiene el poder para poder transformarnos a cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, ayúdanos a poner atención a esta hermosa palabra. Denos esa sabiduría, el entendimiento necesario que necesitamos, Padre Santo, para poder comprender su palabra. Y sobre todo, ayúdanos a ponerla en obra en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Y también le pedimos, Señor, por estas peticiones. Usted conoce cada una de ellas, Dios Todopoderoso. Usted conoce la necesidad, Padre Santo. Usted conoce, Señor, la dificultad que hay en sus hijos. Por ello yo le pido en esta mañana, Señor, que nos ayude y que responda, Señor. Responda a cada petición. Y usted sabe que hay unas peticiones en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Usted conoce cada una de ellas. Y le suplicamos, Señor, que nos ayude, Señor. Sabemos que usted es un Dios todopoderoso y que para usted no hay nada imposible. Por ello nuestra fe está puesta en usted, un Dios poderoso, un Dios grande en misericordia y un grande en amor, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Por quién te dejas guiar? ¿Por la fe o por el temor? Hermanos, hay dos fuerzas que guían al ser humano. Y esta es la fe y el temor. La fe, hermano, es el resultado del oír y profundizar nuestras vidas en la palabra de Dios. Y mientras que el temor, hermanos, es el fruto de fijar nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean. Por ello, hermanos, en el contexto, si lo que hemos leído, hermano, desde el capítulo 14, desde el contexto del versículo 22, hermanos, encontramos que se encuentran los discípulos de Jesús, que se encuentran atrapados en medio de una tormenta, donde ellos, hermanos, atendieron la palabra de Jesús, cuando les dijo que fueran y cruzaran el mar y que los esperara en la otra ribera. Ellos atendieron, los discípulos de Jesús atendieron, hermanos, a la palabra de Dios. En obediencia a Jesús, ellos cruzaron el mar. Pero mientras iban en el camino, hermanos, ellos se encontraron con esas dificultades. Ellos se encontraron con una tormenta muy peligrosa, ¿sí? Pero aquí, hermanos, podemos ver de que las tormentas que nosotros pasamos en la vida, las tormentas espirituales,
pueden darse, hermanos, aún cuando usted y yo estamos en obediencia. Así es. ¿Sí? Aún, hermanos, cuando estamos siguiendo al Señor, aún cuando estamos sirviendo al Señor, aún cuando estamos buscando a nuestro Dios, las tormentas espirituales van a venir a nuestra vida. Las aflicciones, Sí, Señor. malas circunstancias vamos a pasar siempre, hermanos. ¿Sí? Amén. Pero también muchas veces, hermanos, pasamos este tipo de cosas cuando estamos en desobediencia. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, vemos de que los discípulos de Jesús estaban atendiendo al mandato de Jesús. Quiere decir, hermano, de lo que ellos iban a pasar en el momento que cruzaban el mar, esa dificultad, hermano, venía de parte de Dios. ¿Sí? Muchas veces vamos a pasar pruebas, circunstancias que vienen de parte de Dios. Y eso pasa, hermano, para que nosotros podamos aprender a confiar cada vez más en Dios. Dios lo permite para que usted y yo, hermanos, creamos más en Él. Para que nuestra fe crezca y que podamos soportarla, hermano. ¿Sí? Es como una instrucción para que usted y yo, hermanos, nos dejemos guiar por la fe y no por el temor. Porque cuando viene el temor a nuestras vidas, hermanos, usted y yo menguamos y no queremos buscar de Dios. Amén, así es. Pero cuando son pruebas que vienen de parte de Dios, Dios nos está instruyendo para que nosotros aumentemos nuestra fe. Porque cuando nos dejamos guiar por nuestra fe, hermanos, usted y yo no vamos a querer correr de las malas circunstancias, no vamos a querer escapar de las aflicciones, no vamos a querer escapar de las tormentas, sino que vamos a tener el poder, hermanos, para soportar y seguir adelante. Amén. Y permanecer firmes en Él. Gloria a Dios. Así que, hermanos, las tormentas van a venir a nuestras vidas, ya sea en obediencia y en desobediencia. Pero necesario es, hermanos, de que usted y yo siempre fijemos nuestra mirada en Jesús. Porque los discípulos se encontraban en medio del mar, en medio de la tormenta. ¿Sí? Ellos, hermanos, estaban acostumbrados, porque la mayoría vivía cerca del mar, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados. Para ellos, ver una tormenta en medio del mar quizás no era nuevo para ellos. ¿Sí? Sabían qué hacer, sabían cómo hacer que su barca permaneciera a flote. ¿Sí? Eso no era nuevo, quizás no sentían miedo de la tormenta. Pero ellos comenzaron a experimentar el miedo, hermanos, cuando comenzaron a ver a Jesús caminando en medio de las aguas. La tormenta para ellos no era nada nuevo. Lo nuevo para ellos era ver a una persona caminar sobre las aguas. Y la palabra de Dios dice que cuando lo vieron caminando sobre las aguas, ellos sintieron miedo y pensaron que era un fantasma. Y ahí, hermanos, vemos el maravilloso amor de Dios que les dice: no temáis, que yo soy. ¿Sí? Esto nos enseña, hermanos, que a pesar de las tormentas que usted y yo pasemos, Jesús ahí va a estar con nosotros. ¿Sí? Jesús le dice: no temáis, yo soy. No temáis, yo soy. Cuando nos dice no temáis, quiere decir, hermanos, de que en medio de esas dificultades, de las aflicciones, en medio de todo lo malo que nos puede estar pasando, hermanos, Cristo Jesús va a estar con nosotros. Amén, aleluya. Quiere decir que usted y yo, hermanos, no debemos de debilitarnos, sino que debemos, hermanos, confiar más en Él y buscar más en Él para poder permanecer y seguir adelante. Amén. Muchas veces, hermanos, podemos pensar de tantas cosas que nos pasan y decimos: pero si yo estoy en obediencia, yo estoy buscando de Dios, trato de hacer el mejor hijo para Él, trato de hacer todo lo agradable para Dios, pero ¿por qué me encuentro en esta situación tan mala? ¿Sí? Muchas veces decimos eso y no encontramos salida y sabemos y pensamos que nada bien viene para nosotros. Pero Cristo Jesús nos dice ahora: no temáis, porque Él está allí con nosotros. Gloria a Dios. Y debemos de confiar, hermanos, de que Él tiene el control de todas las cosas. Así es. Por ello, hermano, la pregunta de hoy es: ¿por quién te dejas guiar? ¿Por el temor o por la fe? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el temor? Es importante, primeramente, hermanos, comprender de que hay dos tipos de temor. ¿Sí? El temor a Dios, y llamémosle el otro temor, el temor negativo. ¿Sí? El temor a Dios, hermanos, es aquel que nos hace a nosotros hacer lo bueno.
¿Por qué? Porque sabemos que Dios existe y que Él todo lo ve. Entonces, en temor a Él, nosotros preferimos decirle no al pecado, ¿sí? El temor a Dios nos aparta de hacer todo lo malo y todo aquello que a Dios no le agrada. Ese temor usted y yo siempre debe de permanecer en nuestro corazón. Que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo malo y que sabemos que a Dios no le agrada, tengamos en nuestro interior, sentamos en nuestro interior y decir, no, esto no lo puedo hacer, porque esto no le gusta a Dios. Ese es el temor a Dios, ¿sí? Pero si no hay ese temor a Dios, entonces nosotros vamos a pecar deliberadamente. Y cuando pecamos deliberadamente, hermanos, disfrutamos lo que hacemos, ¿sí? Pero muchas veces usted sabe que nosotros hemos estado en esa situación. Y cuando nos hacen alguna invitación o algo, y nos ponemos a pensar y decimos, y sentimos aquello que nos dice, no debes hacerlo, ¿sí? Quiere decir, hermano, que el temor de Dios está en nuestro corazón, ¿sí? Ese temor es el bueno, ¿sí? Es el temor el que siempre debe de permanecer en nuestros corazones. No es porque Dios sea malo, no. Dios es bueno, grande en amor y grande en misericordia. ¿Sí? Dios no es malo. Dios siempre lo que quiere hacer es apartarnos de la condenación de su juicio. Él nos ama, mis hermanos, ¿sí? Él no es malo y no le debemos de temer porque Él sea malo, sino porque Él es bueno y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pero también le decía, hermano, está el otro temor, que es el temor negativo. Y la palabra de Dios nos dice que este temor, hermano, nos afecta en nuestras vidas. Porque el temor es el que utiliza el enemigo para que usted y yo, hermanos, seamos destruidos. Para que usted y yo no podamos hacer lo que Dios nos dice. Para que usted y yo no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, sino que el enemigo quiere apartarnos de todas las cosas, de todo lo que tiene que ver con Dios, para que nosotros nos alejemos y tengamos un mal final. ¿Sí? Este es el temor el cual el enemigo utiliza para que nosotros, hermanos, nos alejemos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos guiar por el temor? Segundo de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Imagínense, hermanos, aquí nos dice algo muy lindo, algo muy maravilloso. La palabra de Dios nos declara que Dios nos ha dado tres cosas muy importantes en nuestra vida. Es el poder, el amor y el dominio propio. Pero, hermanos, cuando una persona está llena de temor en su corazón, no puede usar el poder de Dios. ¿Sí? No puede utilizar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de cobardía está en él. Y Dios aquí nos dice la palabra de Dios que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Pero cuando hay temor en nuestros corazones somos cobardes. ¿Sí? Somos cobardes, nos hacemos débiles. A pesar que Dios nos dice, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Aunque Dios nos ha dicho, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Sí? Aún así nosotros, hermanos, dudamos y nos hacemos cobardes, nos debilitamos. ¿Sí? Por ello, hermanos, cuando hay temor en nuestros corazones, no podemos utilizar el poder de Dios. No podemos hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Y dice, hermano, que la fe y el temor son muy diferentes en su enfoque. La fe está enfocada en Dios y en su poder. Y el temor, en cambio, está enfocada en las circunstancias, en los peligros y en nuestros miedos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquella persona que tiene temor en su corazón no puede experimentar el poder de Dios. No se puede dejar guiar por el poder de Dios. ¿Sí? Porque es cobarde, a pesar de que Dios le diga, haz esto. Y con esa seguridad, así como le pasaba a Pedro, Jesús le dijo, ven. Y él iba. Pero de momento, hermanos, él perdió la visión y comenzó a hundirse. Por ello, hermanos, usted y yo nos debemos dejar guiar por la fe y no por el temor. En Salmos, en el capítulo 46, versículo 1 y 2 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo bien, nuestro hermano dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que usted y yo debemos de creer. Eso es lo que usted y yo, hermanos, debemos de tener en nuestros corazones. Que Dios siempre va a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de nuestras tribulaciones. ¿Sí? En medio de todos esos problemas, Dios se va a estar con nosotros siempre. Es su promesa, es su palabra. Y si está escrito aquí en su palabra, hermanos, es porque Él lo va a cumplir. No dudemos de eso. Pero el problema es eso, hermanos. Nos encontramos en el problema, en las aflicciones, y dudamos de que Dios nos pueda ayudar. Dudamos de que Dios nos pueda sacar de esa mala circunstancia. Por ello, hermanos, si hay temor en nuestros corazones, somos cobardes. Nos escondemos y corremos, hermanos, a escondernos de los problemas. ¿Sí? Cuando usted y yo debemos de enfrentarnos y seguir adelante. Porque tenemos esta palabra de Dios que nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Y aquí nos dice algo muy importante, dice: por tanto, no temeremos, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y que se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida, hermanos, aunque tan mal parezca lo que estemos pasando, hermanos, no debemos de temer. No debemos de temer. El temor no nos tiene que guiar en nuestra vida. Debemos de dejarnos guiar por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Debemos dejarnos guiar en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos de creerlo, hermanos, porque creer es fe. Y la fe es poder de Dios. ¿Sí? Por eso, si hay temor, hermanos, en nuestros corazones, no podemos, hermanos, no podemos tener el poder de Dios. ¿Sí? Pero cuando también, hermano, una persona está bajo el temor, también no puede amar. ¿Sí? Es otro poder que Dios nos ha dado. Dijimos que nos da poder, nos da amor y dominio propio. Gloria a Dios. No podemos tener el poder de Dios si hay temor en nuestro corazón. No podemos tener amor si también hay temor en nuestro corazón. ¿Por qué? Veamos un ejemplo, hermanos, en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Y nos dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sí? Aquí, hermanos, el rey Saúl sintió celos por David. ¿Sí? Sintió celos por David. Y también más adelante, si leemos en este mismo capítulo, nos dice que Saúl sintió temor por David. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto hizo de que Saúl ya no viera con buenos ojos a David. ¿Sí? Él sintió tanto miedo de David que pensó que le iba a quitar el reino. Y de hecho, él fue el siguiente rey, David. Por ello, hermanos, pero cuando hay temor, Saúl sentía temor, sentía miedo de parte de David. Cuando hay temor, hermano, no hay amor en nuestros corazones. Eso afecta, hermano, de cómo nosotros nos comportemos con las demás personas. Cuando hay temor en nuestro corazón, nosotros no nos podemos llevar con las demás personas. ¿Por qué, hermano? Porque supongamos, hermanos, que el amor pregunta: ¿qué puedo hacer por la otra persona? Eso es tener amor. ¿Qué puedo hacer yo por la otra persona? Eso es cuando en mi corazón hay amor. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo por la otra persona? ¿Sí? Pero cuando no hay amor, hermano, sino que hay temor, el temor pregunta: ¿qué me hará él a mí? ¿Qué me va a hacer esta persona a mí? Yo tengo miedo. ¿Sí?
¿Qué me va a hacer a mí esa persona? Eso es tener temor en el corazón. Y si no, también otra pregunta podría ser, si hay amor en mi corazón, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo ayudarle? Pero si hay temor en mi corazón, la pregunta sería, ¿cómo esta persona me va a hacer daño a mí? ¿De qué forma me va a poder hacer daño a mí? Yo tengo esa desconfianza, ¿sí? Yo tengo, hermano, esa duda de qué me pueden hacer a mí. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque cuando hay amor, hermano, lo que va a hacer el amor es acercarme más a las demás personas. Pero si hay temor en mi corazón, lo que va a hacer, hermanos, es alejarme más de las personas. Así que, hermanos, si hay temor en mi corazón, si yo me dejo guiar por el temor, lo que va a suceder es que yo no voy a experimentar el amor de Dios. Y tampoco lo voy a dar a conocer si he recibido el amor de Dios. Si yo he recibido el amor de Dios, yo no lo voy a poder compartir con las demás personas. Porque hay temor en mi corazón, porque yo me dejo guiar por el temor. Pero si yo me dejo guiar por la fe, hermanos, entonces yo sí voy a tener amor suficiente para todas las personas. Yo voy a poder ver bien a todas las personas. Voy a sentir agrado, voy a sentir alegría. ¿Sí? Por ello, hermanos, pensemos qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué nos estamos dejando guiar? ¿Por el temor o por la fe? ¿Sí? Y el último poder que nos decía la palabra de Dios, que es el dominio propio, hermanos. Si una persona está llena de temor, no puede poner en práctica el dominio propio. No puede. Nos dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Una vez más, hermanos, estad pues, dice, firmes en libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Cristo Jesús nos ha libertado. Amén. ¿Sí? Nos ha apartado del pecado. Y Él dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Es el pecado. Amén, así es. Es el pecado que había en nuestras vidas, o que hay todavía en nuestras vidas. Eso, hermano, es el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace esclavos. ¿Sí? Porque vivimos solo haciendo el pecado. ¿Sí? Pero Cristo Jesús nos ha venido a libertar del pecado. Él nos ha venido a librar de todo pecado. ¿Sí? Él quiere que nosotros seamos libres. De hecho, usted y yo somos libres ahora. ¿Sí? Gracias a Cristo Jesús somos libres ahora. Hemos sido librados del pecado. Hemos sido librados de la condenación que trae por consecuencia el pecado. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si hay temor en nuestro corazón, usted y yo no vamos a ser capaces de decirle no al pecado. No vamos a poder hacer uso del dominio propio. ¿Sí? Pero si nosotros nos dejamos guiar por la fe, entonces sí vamos a poder aplicar en nuestras vidas el dominio propio. ¿Sí? Porque sí vamos a tener ese poder, hermanos, para decirle no al pecado. ¿Sí? Para decirle no al pecado. Eso es tener dominio propio, decirle no al pecado. Aunque mi carne quiera, pero mi espíritu va a decir no al pecado. ¿Sí? Y si de verdad creemos la palabra de Dios, hermanos, entonces usted y yo sí vamos a poder decirle no al pecado, tener esa fuerza, ese dominio propio para alejarnos del pecado. ¿Sí? Por ello, hermanos, si usted y yo nos dejamos guiar por el temor, no vamos a poder experimentar el poder de Dios. Tampoco vamos a poder, hermanos, tener amor, ni tampoco vamos a poder hacer uso del dominio propio. Pero ¿cómo, hermanos, entonces podemos vencer al temor? ¿Cómo lo vamos a vencer? Lo vamos a vencer con nuestra fe. Lo vamos a vencer, hermanos, dejándonos guiar por fe. Amén. ¿Sí? O sea, confiando en Dios. ¿Sí? Confiando solamente en Él. Así es como usted y yo podemos vencer al temor. ¿Sí? Podemos vencer al temor dejándonos guiar por la fe. Para poder ser librados del temor necesitamos oír la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por medio de esta palabra usted y yo hemos conocido al Dios Todopoderoso. Por medio de esta palabra usted y yo hemos
hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Por medio de esta palabra, hermanos, es ahora que usted y yo nos movemos por fe, ¿sí? Y no por el temor. ¿Sí? Por esta palabra maravillosa, hermano, que tiene poder, que ha cambiado nuestras vidas. Por ello usted y yo debemos dejarnos guiar por fe, por medio de esta palabra. Debemos de escucharla, debemos de vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Es así como vamos a poder vencer, hermanos, el temor. ¿Sí? Todo creyente, hermano, experimenta dos etapas en el caminar con Dios. ¿Sí? Es la fe y el temor, y eso lo vamos a ver en los versículos que leíamos, hermano. Vamos a leer el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo. Decía, hermanos, primero vamos a leer 28 y 29, que son los primeros. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La pregunta es: ¿por qué debemos dejarnos guiar? Es por la fe, porque por la fe, hermanos, es como podemos vencer al temor. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, le hace una pregunta a Cristo Jesús. Y le dice: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Sí? Eso es muy importante, hermano. No es que aquí Pedro esté dudando de Jesús, porque él ya lo conocía. Él ya lo conocía. Usted y yo ya conocemos a Cristo Jesús. Ya conocemos a Dios. Ya lo hemos sentido en nuestros corazones. Pedro no está dudando de quién es Él. Le está diciendo: si eres tú, manda que yo pueda caminar también sobre las aguas como tú. ¿Sí? Él quería experimentar lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Es importante, hermano, que cada vez que usted y yo queramos tomar decisiones, pidamos confirmación a Dios. Porque usted y yo no nos podemos mover si no tenemos confirmación de parte de Dios. Si algo queremos hacer, si vamos a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, tenemos que pedir confirmación a Dios y preguntarle: Señor, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que tú me permites poder hacer eso? Si es para bien mío, concédeme, confírmame. ¿Sí? Porque nosotros no nos podemos mover mientras Dios no nos confirme. ¿Sí? Nosotros no nos podemos mover en base a nuestras emociones. ¿Sí? Usted y yo no vivimos bajo las emociones, vivimos bajo la fe en Jesucristo. ¿Sí? Por ahí, hermano, cada decisión importante que debemos tomar en nuestra vida, nosotros debemos de pedir confirmación a Dios. Es lo que estaba haciendo Pedro. Si tú eres, manda que yo vaya y pueda caminar sobre las aguas. ¿Sí? Porque cuando pedimos confirmación a Dios, hermanos, tenemos, hermanos, libertad para poder seguir adelante y caminar con confianza. ¿Sí? Poder caminar con confianza. Por ello debemos de pedirle confirmación a Dios siempre. No debemos de actuar bajo nuestra propia voluntad. Que yo pienso que esto es bueno para mí, que esto es lo mejor para mí. ¿Sí? No tiene que ser bajo nuestro propio juicio, sino que tiene que ser todo bajo la voluntad de Dios. Todo bajo la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, ¿por qué? Porque nos dejamos guiar por fe. ¿Sí? Si nos dejamos guiar por fe, significa que nosotros nos vamos a mover en base a lo que Dios nos diga a nosotros. En base a lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Si Dios nos dice: ve, nosotros podemos avanzar. Es lo que le dijo Jesús a Pedro. Ven, le dijo, ven. Entonces Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar sobre las aguas. Imagínense qué maravilloso. Pedro pidió la confirmación y Jesús le dijo: ven, yo soy. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, hermano. Algo maravilloso, sobrenatural. ¿Sí? Eso, hermanos, eso pasa cuando usted y yo pedimos confirmación a Dios. Eso pasa cuando usted y yo pedimos confirmación a Dios. Por ello, hermanos, debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Aquella persona que permanece bajo la palabra de Dios, hermano, va a tener la victoria. Amén, Va a aleluya. poder seguir avanzando, seguir adelante. Así es. ¿Sí? Pero ese es el problema, hermano. Que usted y yo no escuchamos palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. Y si la leemos, no la aplicamos en nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, debemos de aplicar a nuestra vida. Aplicarla. ¿Sí? Pero es lo que menos hacemos. ¿Sí? Leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y si la escuchamos, hermano, como dice, por un lado nos entra y por el otro nos sale. No aprendemos nada y por ello no llevamos nada a la práctica. Y muchas veces, hermanos, la palabra de Dios nos habla directamente al corazón y sentimos, esta palabra es para mí. Pero cuando salimos de esa puerta ya lo olvidamos, hermano. Cuando ya salimos de la puerta ya hemos olvidado todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Entonces, hermano, si usted y yo nos dejamos guiar por la fe, vamos a poder seguir adelante. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 30, hermanos. Decía, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Pedro, mientras había oído la palabra de Jesús, estaba fuerte. Mientras usted y yo, hermano, permanecemos bajo la palabra de Dios, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidos. Amén, aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a tener poder, dominio propio, Sí, Señor. el poder de Dios, ¿sí? En nuestra vida. ¿Sí? Pero debemos de fijar siempre nuestra mirada en el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Amén, ¿Sí? aleluya. Pedro, mientras veía a Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Amén, así ¿Sí? es. Así dice la palabra de Dios. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tenía su mirada puesta a Jesús. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Pero inmediatamente él comenzó a ver a su alrededor. Así es. Comenzó a ver a su entorno. Y vio, es. porque aquí, hermanos, la palabra de Dios no dice que Jesús quitó la tormenta estaba Así todavía. es. Amén. ¿Sí? Y a pesar de la tormenta, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Amén, aleluya. En medio de los problemas, en medio de todo aquello, Gloria a si Dios. usted y yo, hermanos, creemos en Cristo Jesús, vamos a poder permanecer Amén, firmes. gloria a Dios. Vamos a poder permanecer firmes Señor. y seguir adelante. Gloria a Dios. Dios no siempre nos va a quitar los problemas. No. Dios no siempre nos va a quitar las aflicciones, sino que tenemos que enfrentarlas, tenemos que superarlas. ¿Sí? Pero todo eso lo vamos a poder hacer si nos dejamos guiar por la fe. Amén, Amén. gloria a Dios. Por Aleluya. lo tanto, hermano, no debemos de dudar. Y ahí comenzó Pedro, hermanos, a ver a su entorno, a su alrededor, ver la tormenta. Se dio cuenta que se le olvidó por un momento que había una tormenta peligrosa. Sí, se le olvidó por un momento. Sí. Pero de repente se acordó que había una tormenta y dice que de repente comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, hermanos, comenzó a clamar a aquel que todo lo puede. Señor, sálvame. ¿Sí? Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Gloria a Dios. Porque hay momentos que también nos sentimos débiles. Amén, así es. Hay momentos que menguamos. Sí, Hay Señor. momentos que las pruebas son muy duras. Amén, aleluya. Pruebas, hermanos, que muchas veces son consecuencias de nuestro pecado. Amén. Sí, Señor. Pero en ese momento, hermanos, es cuando debemos de buscar más. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Recordemos lo que nos decía el libro de Salmos, que Él es nuestra fortaleza, nuestra Amén. paz, Sí, en Señor. medio de nuestras tribulaciones. Sí, Señor. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Amén, Y gloria a si Dios. usted y yo le buscamos, hermanos, Él va a responder. Sí, Señor. Él nos va a ayudar. Sí, Señor. Sí, pero el problema es eso, hermano. Muchas veces nos estamos hundiendo en el problema, en las aflicciones y todo eso, pero no hacemos por buscar a Dios. Señor, así es. No hacemos por buscar a Dios. Gloria a Dios. Hay temor en nuestros corazones, hay aflicción, hay tribulación, de todo puede haber. Pero preferimos, hermanos, estar así que Ay, buscar a Señor, Dios. bendito. ¿Sí? No hacemos por buscar a Dios. Sí, Señor. Por lo tanto, hermano, pero aquí el apóstol Pedro nos da ese ejemplo. Él se estaba hundiendo, ¿sí?
Él había pasado de esa etapa, hermanos, de la fe. Él estaba fuerte en la fe en un momento cuando caminó sobre las aguas. Pero cuando vino, hermano, vino a ver a su alrededor, su entorno, vino la etapa del temor. Él sintió miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse. Entonces, hermanos, pero él clamó a Dios. Él clamó a Cristo Jesús y le decía en el 31, no en el 30, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Usted y yo, hermano, no nos dejamos guiar por el temor. La etapa del temor viene por los sentidos. El temor lo percibimos a través de nuestros ojos y de nuestros sentidos. ¿Sí? El temor viene cuando nosotros vemos lo que nos está pasando. ¿Sí? Cuando sentimos lo que nos estamos pasando. ¿Sí? Los problemas, las aflicciones. Cuando nosotros percibimos eso, entonces viene el temor a nuestro corazón. Porque decimos: yo no encuentro salida a estos problemas. Salgo de uno, me meto en otro, y termino de salir de uno y ya estoy metido en otro. ¿Sí? No encontramos salida, hermanos. No encontramos salida a esos problemas. ¿Sí? Pero ahí, hermanos, es porque es lo que hace el enemigo. El enemigo utiliza nuestra vista, nuestros sentidos, para que nosotros percibamos ese temor y nos alejemos de Dios y comencemos a dudar de Dios. ¿Sí? Pero usted y yo, hermanos, no nos movemos, como le decía, por emociones, sino que por fe. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 nos dice: porque por fe andamos y no por vista. Óigalo bien. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que al andar por fe no quiere decir que usted y yo vamos a caminar con los ojos cerrados. Vamos a caminar por fe. No, sino que vamos a seguir adelante, hermanos, confiando en el Todopoderoso. Sí, sabiendo que Él siempre va a tener control de todas las circunstancias. Por muy mal que parezcan, hermanos, usted y yo dejémonos guiar por Cristo. Porque Él nos va a ayudar a seguir adelante. Sí, así como lo hizo con Pedro. Con Pedro, ¿qué hizo con Pedro? En el versículo 31 dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Aquí lo maravilloso es, hermano, lo que hizo Jesús. Él dijo, Pedro dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pedro clamó a Cristo Jesús. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos, es pedirle ayuda a Dios. ¿Sí? Pedirle que Él nos tome de su mano. ¿Sí? Nosotros podemos decir: si yo estoy tomado de la mano de Dios, yo me he tomado de la mano de Dios. Pero no es que usted y yo nos tomemos de Él, sino que es Él quien nos tiene que tomar a nosotros. Porque con nuestras propias fuerzas, hermanos, usted y yo no vamos a poder hacer nada. Necesitamos el poder de Dios para seguir adelante. ¿Sí? Necesitamos el poder de Dios. Y aquí le dice: y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Cuando dice asió de él, hermanos, significa que Jesús tomó a Pedro de una manera tan fuerte de que no lo va a soltar. No lo va a soltar. Sí, ese es el poder de Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos tomarnos de la mano de Dios. Que Él nos tome de su mano. ¿Sí? Porque con nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder, hermanos, permanecer ahí tomados de la mano de Dios. No, nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles. No podemos. Pero si Dios nos toma a nosotros, hermanos, entonces sí vamos a poder permanecer tomados de la mano de Dios. Porque el poder de Dios es inmenso, el poder de Dios es infinito. Él nunca nos va a soltar. Si nosotros tomamos de Él, nosotros sí nos podemos soltar. Va a llegar un momento que se van a acabar las fuerzas y nos vamos a soltar. Pero Cristo nunca nos va a soltar. Cristo Jesús nunca nos va a soltar. Por ello, mis hermanos, permitamos de que Él nos tome de su mano. Con sus fuerzas y no con las nuestras. ¿Sí? Con la fuerza de Él.
Por ello es importante que siempre, hermanos, nos dejemos guiar por la fe. Porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Amén. Él es el autor de la Sí, fe. Señor. Sí, Él es nuestra fe. Por ello, hermanos, imagínense qué maravilloso. Qué maravilloso de que aquí Jesús salvó a Pedro. Pero ¿qué más le dijo a Pedro? Le decía, y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pregunta usted y yo lo debemos de hacer, hermanos, cuando vienen las debilidades. Amén. Cuando decidimos dar un paso atrás. Así es, amén. Luis, ¿por qué dudaste? Ay, Señor. Luis, ¿por qué dudaste? Así es, Señor. Bendito No nos sea. debe de pasar esto, hermanos. Señor. No debemos permitir que Dios un día nos llegue a hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Bendito sea, Es un Señor. llamado de atención, Señor. Yo te dije que iba a estar contigo. Yo te dije que no temáis, porque yo voy a estar ahí contigo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, creámoslo. Creámoslo. Dios, Cristo Jesús ha dicho: yo voy a estar contigo. Amén. Yo estaré contigo. Sí, Yo Señor. estaré en medio de tus problemas, de tus tribulaciones. Aleluya. Yo soy tu amparo, tu fortaleza. Sí, Señor. Créelo. Porque si creemos, hermanos, vamos a tener victoria en nuestra vida. Amén. La victoria será de nuestro Señor Jesucristo. Así es. La gloria será para Él. Amén. Usted y yo seremos Sí, bendecidos de Señor. Amén. en Aleluya. grande manera. Gloria a Así Dios. que, hermanos, no dudemos. Jesús. Dejémonos guiar por la fe. ¿Sí? Sigamos adelante. Sigamos adelante. Y recordemos siempre pedirle confirmación a Dios en toda decisión. Y si Dios nos ha contestado, si Dios nos ha confirmado, como dice, hermanos, sin miedo al éxito, sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque si es palabra de Dios, Sí, Señor. no tengamos temor de nada. Amén. Porque Aleluya. es seguro que la victoria es para nosotros. Sí, Señor. Hermanos, queremos- Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa palabra. por esta